Hola amigas y amigos, buenos días. ¿Qué tal estáis todas y todos? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la grave crisis económica que hubo en este país, en España, a partir del año 2008 y cómo lo viví yo también. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Bueno, en el año 2008 ya sabéis que aquí en España estaba José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno español. Ocupó el cargo durante los años 2004 hasta el año 2011. Este hombre siempre negó la crisis económica aquí en España. Y bueno, yo en aquella época, en el año 2008, pues estaba trabajando en una empresa de cables. Nos encargábamos de hacer o de preparar los paneles de las lavadoras de Balay. Allí estuve trabajando pues alrededor de casi 17 meses. Estuve allí. Estaba con contratos de 6 meses que me los iban renovando. Pero debido a la famosa crisis, pues llegó un momento en que a muchos compañeros más y a mí, pues nos quedemos sin trabajo. Aquel año 2008 fue famoso también porque se produjeron muchísimos desahucios, sobre todo aquí en la ciudad de Zaragoza. Yo por aquel entonces trabajaba, bueno, mejor dicho, participaba como voluntario en la organización de la Cruz Roja. Entonces ayudábamos a gente en diferentes servicios. Y bueno, les comenté que me había quedado sin trabajo y me dijeron que bueno, que ellos mirarían a ver de poder ayudarme y tal. Mucha gente aquí en Zaragoza, sobre todo también en España, pero aquí sobre todo en la ciudad de Zaragoza, pues bueno, los que eran autónomos, pues tuvieron que cerrar sus negocios, bajar la persiana. Hubo mucha gente también que no podía pagar las hipotecas porque perdieron sus trabajos. Y con el paso de los meses pues también perdían sus casas. Después a lo mejor de estar llevando la hipoteca pagándola 15 o 16 años. Yo conocí gente, personas, familias, que después de llevar pagando la hipoteca más de una década, pues el banco les ejecutaba por no poder pagar. Y se quedaban en la puta calle. Bueno, entonces pasó el tiempo y bueno, como yo no podía pagar el piso donde estaba viviendo de alquiler, pues me tuve que ir.
y me puse a vivir pues en una habitación, aquí en Zaragoza. Entonces un día pues entró una oferta de trabajo, fue más que nada un llamamiento desde el pueblo Villanueva de Gállego, que está pues a unos 15 o 16 kilómetros de la ciudad de Zaragoza. Allí pues había una señora que era viuda, que tenía una tienda, una panadería con repostería, también tenía servicio de frutería, que bueno, pues solicitaba pues una persona que le ayudara en dicho negocio. No podía pagar mucho, pero a cambio pues ofrecía pues una habitación en su casa. Entonces ese trabajo pues bueno, me lo ofrecieron los de la Cruz Roja y yo pues bueno, visto el panorama que había aquí en Zaragoza, pues lo acepté. Y me fui allí al pueblo, a Villanueva de Gállego, me empadroné allí en el ayuntamiento y bueno, allí estuve trabajando durante unos 3 años. Estuve. Desde mediados del año 2008 hasta mediados del 2011. Allí había personas a lo mejor en el pueblo pues que eran muy mayores y llamaban a la tienda, preparábamos los pedidos y yo pues a lo mejor pues iba andando hasta sus casas y les llevaba la compra. Y luego cuando venía también a lo mejor el camión desde la ciudad de Zaragoza, venía para traer los pedidos, las frutas, las verduras, pues también ayudaba con la carga y descarga. Allí en el pueblo de Villanueva de Gállego, pues bueno, es un pueblo pequeño, que las fiestas del pueblo las celebraban en el mes de agosto. Y bueno, ya os he dicho, es un pueblo pequeño que cuando estuve yo, pues estaban construyendo pisos. Y bueno, esta señora pues se hizo muy mayor ya y la hija, que tenía una hija que vivía en la ciudad de Teruel, estaba casada, que el marido era militar, pues venía de vez en cuando a ver a la madre también, a ver a su madre, y se daba vuelta por la tienda, también hablaba conmigo. Y finalmente, pues bueno, ya os he dicho, esta señora se hizo muy mayor. Cuando yo acudí allí, porque ella hizo un llamamiento pues a la Cruz Roja, pues tenía ya 72 años. Y yo estuve con ella pues hasta que tenía casi 76. Porque ya empezaba teniendo síntomas de Alzheimer. Y la hija ya pues bueno, pues solicitó diferentes plazas en residencias públicas y tardaron bastante en concedérselo.
pero al final consiguió una plaza en una residencia pública de otro pueblo que se llamaba Tarazona, dicho pueblo. Y allí metió a su madre, esta mujer, es decir, la hija. Y bueno, me comentó ella después que si yo quería, pues que me podía quedar con el negocio de su madre, pero que me tenía que... O sea, que ella me hacía un traspaso por unos 25.000 euros, me pidió, porque era la única tienda así importante que había en el pueblo. Y yo, pues claro, yo no tenía ese dinero y tampoco lo podía conseguir, porque prácticamente su madre pues no me pagaba sueldo, cobraba una pensión muy pequeña, una pensión no contributiva, ella, y claro, la tienda pues sí que vendía y tal, pero quitando el alquiler del local, pagar los gastos, pagar el género, la luz y demás, pues tenía la señora más pérdidas que ganancias. Entonces pues le dije yo a la hija, pues bueno, que me marchaba. Porque claro, porque me dijo que el piso de su madre pues que lo iba a vender. Entonces yo, pues bueno, cuando ya se lo comuniqué a la Cruz Roja, a mediados del año 2011, pues aquí en Zaragoza pues seguía la crisis. Los desahucios seguían a la orden del día, los comedores sociales estaban llenos de gente, incluso se veía a muchas personas tiradas en la calle, los cajeros estaban llenos de personas también, era tremendo. Entonces yo volví, pues en la segunda mitad del año 2011, volví a la ciudad de Zaragoza. Y nuevamente a través de la organización de la Cruz Roja, me consiguieron un alquiler en un piso que para los que viváis aquí en esta ciudad, pues el piso se encontraba en la calle Minas, una boca calle de la avenida Miguel Servet, muy cerca del centro comercial Alcampo, en Utrillas. Entonces este piso, pues bueno, era una segunda planta sin ascensor. La dueña pues era también bastante mayor. El alquiler en un principio, pues bueno, eran unos 400 euros eran, con la comunidad incluida. Yo pues empecé a cobrar el IAI. Era una paga pues que la pagaba el gobierno de Aragón, que había que solicitarla pues a través de los servicios sociales. Y a mí me la concedieron de unos 450 euros al mes. Y pagaba de alquiler unos 400.
Entonces la Cruz Roja pues me daba todos los meses pues un bono de 200 euros pues para que pudiera comprar comida, pagar el recibo de la luz, porque aquel piso pues no tenía calefacción tampoco. La cocina y el baño pues estaba totalmente reformado. La puerta de entrada pues era muy antigua. No la habían cambiado. Y cuando la abrías y tal, pues te dabas cuenta que aquella puerta no pesaba nada, era de cartón. Que con una patada pues la tirabas abajo. Entonces pues allí pues estuve yo desde mitad del 2011 estuve pues unos 2 años, hasta mitad del 2013, que fue cuando alquilé el piso que ya os comenté en mis vídeos de mi experiencia. Pues bueno, durante los 2 años que estuve viviendo en el piso de la calle Minas, pues pasaron bastantes cosas. Por ejemplo, que bueno, que ya os he dicho que la puerta de entrada era de cuando hicieron la casa. Pero además, el sistema eléctrico tampoco lo habían mejorado ni reformado. Era de cuando hicieron la casa. Y un día pues estaba yo allí y me quedé sin luz. Entonces hablé con una vecina que vivía arriba, que a veces la señora pues me ayudaba y tal económicamente también. Tenía un hijo ella que era electricista. Y ella habló con su hijo y él vino. Yo no le podía pagar prácticamente nada, ni la salida, ni el IVA, ni el trabajo, nada. Pero me dijo la señora, la vecina, que no me preocupara. Entonces él vino, que era también buena persona, me estuvo mirando la instalación de cables, el panel de mando y todo esto, y me dijo que la instalación eléctrica que era muy antigua y que fallaban los fusibles. Y me dijo que bueno, que hacer una instalación nueva, porque estuvo mirando incluso los enchufes de la pared y tal que también fallaban. Hacer una instalación nueva con el IVA y tal y cual, pues se me ponía por unos 4.000 euros largos. Esto fue en el año 2012. Y eso que me lo dejaba barato, me dijo, unos 4.000 euros largos. Entonces hablé con la dueña del piso, porque cuando firmé el contrato pues me dio su teléfono, por si pasaba alguna cosa pues que la pudiera llamar. Y en aquel momento la señora pues se encontraba fuera, estaba en la ciudad de París, en Francia, que tiene allí a su hermana viviendo. Entonces pues bueno, se lo estuve comentando, le dije pues que yo no tenía luz en el piso. Y parece ser que ella habló con con una persona que ella conocía de confianza y tal, y vinieron y lo estuvieron mirando. Y me dijeron pues que yo allí pues que no podía seguir. Entonces se lo dije a la vecina, a la que vivía arriba, y vino otra vez el hijo y me hizo pues bueno unos apaños así, con cinta aislante y tal,
y volví a tener luz otra vez, pero me dijo que aquello era muy temporal aquello. O sea que tendría luz a lo mejor para 2 o 3 días, pero nada más. Y bueno, así fue. Me duró la luz 1 día y medio. Después se volvió a fundir otra vez. Entonces, pues la persona que vino, que la mandó la dueña del piso, que me dijo que yo allí no podía seguir y tal, le volví a llamar y le dije, oiga, mire, pero es que yo tengo un contrato firmado de alquiler aquí para vivir y tal, y claro, esto lo tiene que arreglar pues la dueña del piso. Es que está obligada, porque yo no puedo estar aquí sin luz, porque es que si no la tendría que denunciar. Y me dijo que bueno, que ellos mirarían a ver de poder arreglarlo. Y al cabo de 2 días me llamaron y me dijeron que bueno, que iban a mandar un electricista. Pero le dije, pero yo le comenté, digo, sí, bueno, pero ¿esto quién lo va a pagar? Y me dijo, bueno, usted no se preocupe. Entonces, pues al final vinieron 2 electricistas, porque el piso era grande, tenía casi 85 metros cuadrados. Y bueno, estuvieron pues día y medio trabajando. Porque claro, llegaba a mediodía, se iban a comer, luego por la tarde venían, luego a las 6:30 de la tarde paraban ya hasta el día siguiente. Entonces, pues bueno, al final de los 2 días y tal, pues me hicieron el cambio de instalación, me lo dejaron ya todo más o menos modernizado y tal. Los enchufes de las paredes me las cambiaron también. Y bueno, ya volví a tener luz otra vez. Ya podía cocinar en la cocina otra vez. Ya por la noche pues podía dar la luz en el pasillo. También. Luego en otra ocasión, pues también me pasó que tenía goteras en el baño, en el techo, y se hizo una mancha grande. Y se lo dije también, llamé al señor este que había mandado la dueña del piso, porque ella me dijo, si te pasa cualquier otra cosa, en vez de llamar a la dueña del piso, pues llámame a mí. Y bueno, le llamé, le dije que había unas manchas grandes en el techo del baño, y él vino y lo miró. Me dijo pues que había, pues bueno, pues que había un boquete en una tubería. Y ya pues mandó a gente. Entonces me estuvieron picando el techo del baño y parte de la pared también. Y ahí pues bueno, cambiaron las tuberías que estaban rotas y lo taparon. Y después vino un pintor también para pintarme el techo. Y después pues vinieron unos albañiles, un albañil, para ponerme unas baldosas también en la parte alta de la pared, porque lo tenía todo alicatado. En otra ocasión, pues bueno, pasó también que se jodió la persiana
Entonces pues llamé al señor este y le dije pues que bueno, que con la correa y tal no podía subirla ni nada, que estaba estropeada. Y bueno, y me cambiaron la instalación nueva, me la pusieron también. Y al final pues bueno, porque en el piso de enfrente pues vivía una familia de gitanos, estaba. Y las juergas que se pegaban allí eran de campeonato. Unos escándalos y unos gritos ahí. Uf, era tremendo aquello. Entonces durante el tiempo que estuve yo sin luz, pues bueno, me compraba sobre todo, como tenía muy cerca el centro comercial al campo, pues me compraba sobre todo pues comida ya preparada. Porque al no tener luz, pues claro, el problema era que no podía poner la lavadora. El frigorífico lo tenía apagado. Luego también el portero del telefonillo de la entrada, cuando te llama, pues tampoco me funcionaba. Entonces, amigas y amigos, pues fue una experiencia jodidilla. Y en aquel año, en el 2012, pues la crisis continuaba, los desahucios seguían estando a la orden del día, tanto gente que vivía en pisos de alquiler, que los desahuciaban porque se habían quedado sin trabajo y no podían pagar, como personas que, lo que os he dicho antes, que estaban pagando la hipoteca de su casa y no podían seguir, y el banco los desahuciaba. Y los dramas que había eran tremendos. Incluso personas que se reían de estas otras que se quedaban en la calle, que posteriormente a ellos pues también les tocó. Y les tocó o tener que cerrar el negocio suyo o perder la casa. Así que bueno, en aquel momento, pues bueno, cuando un poco antes de marcharme del piso, esto ya era finales del 2012, principios del 2013. Pues sí que conseguí un trabajo que estuve unos pocos meses. Y ya después, pues ya me marché de allí, ya se lo comuniqué a la organización de la Cruz Roja. Seguía trabajando otra vez como voluntario, ayudando a personas, informándoles. Luego por las noches también, pues también visitábamos a gentes que como me tocó a mí posteriormente, entonces ellos también vivían en cajeros.
Y bueno, pues la crisis pues seguía. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, pues en diferentes barrios pues fue muy dura la crisis. Aquí en el barrio donde yo estoy viviendo, en el barrio de Las Fuentes, aquí en la ciudad de Zaragoza, pues fue muy salvaje la crisis. Hizo cerrar muchísimos negocios, mucha gente lo pasó muy mal. Hubo también muchas separaciones, muchos divorcios. Hombres que tenían a lo mejor una familia, unos hijos, una casa, un perro, un negocio, y lo perdieron todo. Pues de esa gente me tocó conocer a mí a varias personas. Luego también, pues bueno, conoces a gente alcohólica, sobre todo hombres, que han tenido una vida, que han sido alguien, pero que por diferentes problemas en su vida, pues acabaron cayendo en el alcohol. O incluso peor, en las drogas. Bueno, amigos y amigas, pues ya os he dicho que la grave crisis económica que hubo en este país. Yo puedo hablar por lo que yo conocí, por lo que yo viví, por lo que me tocó vivir, por lo que conocí aquí en mi ciudad. Pero los dramas tan grandes y tan enormes que hubo en toda España son tremendos. Fue una época muy dura. Unos años muy difíciles, porque incluso el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inclusive él tenía la crisis delante de sus ojos y ni aun así la reconocía. La negaba en todo momento. Y en el año 2011, pues bueno, pues ya no salió reelegido, porque los dramas que había aquí en España eran tremendos. Las cuotas de paro llegaron a unas cantidades nunca vistas en este país. Y al final el presidente pues se marchó. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí este vídeo. Si os gusta, lo apoyáis con vuestros likes. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Bueno, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.